solo es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar,
luz rodeando esto. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
Hola amigos, amados hermanos, los saludo en la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia en la Odisea, un mensaje muy particular, de un verdadero reproche y de un verdadero llamado a una comunión íntima con el Señor. De reproche por la tibieza espiritual de los miembros de esta iglesia. El mensaje es dado a la iglesia y a cada uno de sus miembros. Por eso, cuando veamos el estudio y el mensaje de esta iglesia, debemos tener en cuenta cada una de nuestras vidas y examinarnos a través de ella. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para que si te hallas en esta condición, no resistas al Espíritu Santo ni a su voz, sino que accedas con verdadero quebrantamiento y humillación de espíritu a recibir la verdad y a adorar al Señor en tu vida. Oramos. Señor, ponemos en tus manos el estudio de tu palabra. Guíanos a través de ella. Señor, te pedimos que nos ayudes a entenderla, pero también a practicarla, a vivirla realmente, y que esto, Dios, produzca una verdadera conversión en el creyente tibio, una verdadera conversión en el creyente frío. Señor, decimos creyente aunque no lo son verdaderamente, pero también, Señor, en aquel que es un creyente caliente, una verdadera comunión íntima y acercamiento mayor delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Muy bien. Bueno, te habrás dado cuenta que en nuestra oración mencionábamos un miembro frío, un miembro tibio, un miembro caliente. Y es el mensaje característico en esta iglesia a la Odisea. La Odisea era una ciudad en Asia Menor, en la actual Turquía, cerca de Hierápolis y Colosas. La Odisea tenía la particularidad de ser una ciudad rica, opulenta. Tal era su riqueza que al estar entre las rutas comerciales de este a oeste, de norte a sur, gran cantidad de comerciantes transitaban y cambiaban sus monedas. Allí se constituyeron bancos, verdaderos bancos que los hacían aún más ricos. Allí estaba la industria textil de la lana negra, una lana fina negra, que se llevaban para todas partes del mundo. Pero allí también estaba la escuela de medicina de los oculistas que producían con el polvo de las rocas un ungüento que se echaban en los ojos y que era aquel colirio que les permitía ver bien. Estas eran las características principales de la Odisea, pero tenía otra aún muy importante. No tenía agua propia. Entonces tenía que comprar agua de sus vecinos, de Colosas y de Hierápolis. De Colosas venía agua fría. Allí había fuentes y manantiales de aguas frías. Habían hecho acueductos que traían el agua hacia la Odisea. Hoy se pueden ver en las ruinas esos acueductos. Pero también de Hierápolis venía el agua y esta agua era termal. Entonces, al mezclarse el agua fría con el agua caliente, llegaban a la Odisea aguas tibias. Si eran bebidas en esas condiciones, producían náuseas y vómitos. De hecho, medicinalmente, leí, escuché que las aguas tibias son producidas para generar náuseas y vómitos. Ahora, los laodicenses eran orgullosos. Cuando sufrieron el terremoto, allá por el año 60 a.C., el emperador romano ofreció ayuda económica para levantar la ciudad. Todo había quedado devastado, pero ellos dijeron, no, nosotros somos ricos, no necesitamos y vamos a levantarnos por sí mismos. Y así lo hicieron. Estas características están en la vida de una iglesia tibia. Una iglesia desventurada, es decir, infeliz, una iglesia miserable, digna de lástima, una iglesia pobre, que realmente no tiene nada, espiritualmente hablando, no tiene frutos,
Una iglesia ciega que no ve, una iglesia que no puede tener vida porque está tibia. Hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios y quiero que ahora al leer prestemos atención. Mientras tanto, les voy a compartir el PowerPoint para que podamos de esta manera ir llevando a cabo el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Frío, caliente o tibio. Y dice así en Apocalipsis 3, del versículo 14 al 22, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor bendiga su palabra. Podamos, a través del estudio de ella, ir conociendo este mensaje y llevándolo a la práctica de nuestra propia vida, pensando que es para nosotros mismos. Veíamos el título: ¿eres un miembro en tu iglesia frío? ¿Eres un miembro tibio o eres un miembro caliente? ¿Qué definimos con un miembro que ya sea frío o caliente? Decimos lo siguiente: un miembro que se define frío es aquel que es incrédulo y que no cree en el Señor Jesucristo y que aún no se ha convertido. Por el contrario, un miembro caliente es aquel en el que habita la vida de Cristo. Tiene el Espíritu Santo, un creyente verdadero, un creyente, un convertido de Dios. Pero un miembro tibio, y le llamo miembro y no creyente, le llamamos miembro tibio, este no ha conocido la verdadera gracia de Jesucristo. Es un no convertido. Este es el que está a punto de ser vomitado de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentido. Por eso, mi querido amigo que me estás escuchando y que tal vez asistís a una iglesia o estás cerca de una iglesia o no vas a ninguna iglesia, ¿en cuál de estas características de miembro te hallas? ¿Eres frío o eres caliente? ¿O eres tibio? Ten en cuenta que más esperanza hay del frío, porque de este no se dice que será vomitado de la boca del Señor. El Señor aún actúa en las personas incrédulas, buscándolas como el buen pastor busca la oveja perdida. Pero del creyente, o mejor dicho, del miembro que es tibio, dice el Señor que está a punto de vomitarlo, es aquel que dice: yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios, pero en su orgullo, en su ceguera, en su pobreza, en su desnudez, se halla sin Cristo, no tiene a Cristo. Y allí encontramos cómo el Señor está afuera, llamando a la puerta, aún insistiendo para entrar en él. Bueno, vamos a ver 4 puntos en este pasaje: el Señor Jesucristo y su carácter divino. Allí vemos que Él es el amén, el testigo fiel, y vemos que Él es el principio de la creación de Dios. También encontramos el Señor Jesucristo y su desaprobación por la tibieza de la iglesia de la Odisea.
¿m? Que no es ni frío ni caliente, como es tibio, lo vomitará de su boca. Porque él dice que es, yo soy rico y me he enriquecido, y no tengo necesidad de nada. Y no sabes, una iglesia que es desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. Vemos allí como 5 características del creyente tibio, aquel que no tiene al Señor, que no es un creyente entre comillas, una persona nominal. Pero también vemos el Señor Jesucristo y su consejo y propósito. ¿Por qué? Porque Él dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que realmente seas rico. Y tomes los vestidos blancos, las ropas blancas, para que se cubra tu vergüenza y no estés desnudo. Y unjas tus ojos con colirio del cielo, aquel verdadero colirio, para que realmente veas. Pero el Señor allí reprende porque ama, y ama también aún al tibio, porque aún está llamando a la puerta. Vamos a ver, en primer lugar, Jesucristo y su carácter divino. Él es el amén. Decimos amén cada vez que terminamos nuestras oraciones, cada vez que alabamos al Señor, cada vez que leemos en las Escrituras, en los Salmos. El Señor Jesús nos enseñó en su oración y en sus oraciones. Él decía amén en las oraciones de los apóstoles. Amén significa firme, veraz, significa cierto, significa fiel. Y vemos en 2 Corintios 1:20 que en Dios las promesas son en el sí. Y, perdón, y en Dios dice que todas las promesas en Cristo son en él sí y en él amén. Isaías 65:16 leemos la expresión Dios verdadero, que significa Elohí amén. Es el Dios en el que se halla toda verdad, toda certeza. En Dios se cumplen, en Cristo se cumplen sus promesas. Él es sí, Él es verdadero. También encontramos que Él es el testigo fiel y verdadero. Cuando los judíos cuestionaban el testimonio del Señor Jesús en San Juan 7, del 12 al 20, le decían, tu testimonio no es verdadero. Y el Señor les tiene que decir, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Y mi testimonio no es mío solo, sino también es el testimonio de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. El testimonio de 2 personas es verdadero, decía el Señor, según lo que estaba establecido en la ley. El Señor es verdadero. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, San Juan 1:17. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy el mundo está lleno de mentira, lleno de oscuridad, de tiniebla. No hay dirección. En Cristo hay verdad, hay certeza. En Cristo hay seguridad. Él es la roca firme y segura. Él ha venido, San Juan 18:37, y para esto ha venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero también encontramos que Él es el principio de la creación de Dios. Y allí la palabra está bien traducida por principio. La palabra que esta afirmación usan los testigos de Jehová diciendo Él es el primero de la creación de Dios, lo cual es incorrecto, diciendo que Jesucristo es un ser creado. Pero allí el sentido original de la palabra, principio, se está refiriendo a que el Señor es el originador, de quien surge toda la creación. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. San Juan 1:3, Colosenses 1:16. Leemos allí, el Señor es el que da origen a una nueva creación. Ahora, estas 3 características son importantes para que aquel que está en tibieza, que no es un verdadero creyente, tenga en cuenta estas verdades firmes acerca de Jesucristo y se mire a sí mismo y no resista al Espíritu Santo y se convierta en esta nueva creación
de Dios, en una comunión viva con Él. Decimos el Señor Jesucristo en segundo lugar y su desaprobación por la tibieza de la iglesia de la Odisea. Odisea era una iglesia orgullosa, porque decía de sí misma, yo soy rico. Ellos que disfrutaban, aquellos miembros de la iglesia, de su opulencia material, de sus monedas que venían de toda parte del mundo y que con el cambio que realizaban ganaban rédito y ganaban renta y con sus lanas que vendían se hacían aún más ricos y ellos decían, el Señor Dios me ha prosperado económicamente, considerando esto de nuestra parte una verdadera mentira. Ahora, el Señor Jesús, cuando dio aquella parábola del fariseo y el publicano, el fariseo estaba orgulloso de sí mismo, de hacer todas las cosas, no una sola vez, sino 2 veces, diciendo, ayuno 2 veces, doy diezmos de todo lo que gano, y no soy como este publicano, no soy como este pecador. Él se decía a sí mismo, yo estoy bien espiritualmente. Dios me ha prosperado económicamente. Una iglesia orgullosa, una iglesia tibia. En los postreros tiempos, 2 Timoteo 3:1 dice que vendrán hombres amadores de sí mismos y allí menciona a los orgullosos. Qué triste es la condición de aquel que se halla en esta circunstancia y que no sea esta la situación de tu vida, pero si realmente lo es, lo consideres. Dice, no se alabe, Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Querido amigo, en tu vida interna hay orgullo. Debes tener en cuenta que si esto es así, y si decís esto, yo estoy bien espiritualmente, entonces debes examinarte y realmente considerar tu relación con el Señor. ¿Hay en ti tibieza entonces? Sigamos. La iglesia de la Odisea era una iglesia envanecida, porque decía a sí mismo, me he enriquecido. Yo me he enriquecido. Envanecido significa vacía. Y aquel que se considera para consigo mismo que está bien y que es una persona rica y que nada le falta. Bueno, encontramos también en las enseñanzas de la palabra de Dios, miren el contraste con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, el Señor Jesús le va a decir, tú dices que eres pobre. Una iglesia que se dice a sí misma en el versículo Apocalipsis capítulo 2, el versículo 9. Yo conozco tu pobreza. Pobreza exteriormente, por las tribulaciones y persecuciones que vivía. Pero Esmirna, el Señor Jesús tenía un concepto distinto de ella. Pero tú eres rico. Un verdadero halago. Qué triste que es cuando un miembro dice espiritualmente, me he enriquecido. Tengo frutos, hago lindas obras, me ocupo en estos ministerios, soy una persona realmente consagrada y habla de sí mismo y de sus logros. Pero, ¿cuál es el concepto verdadero del Señor? Esto es lo que uno debería realmente buscar. Conozco una persona que siempre se alababa a sí mismo de sus viajes y que mencionaba en su vida misionera, en su juventud, por todas las ciudades, y siempre este era el mismo speech y el mismo speech en toda su vida, y
Y qué triste que era, porque era una persona que en sí decía a sí mismo, me he enriquecido en la obra del Señor, pero no tenía vida y no tenía verdaderos frutos. Y, y su vida era de un hablar siempre de sí misma y no de buscar la verdadera aprobación del Señor. Pero también vemos una iglesia autosuficiente, porque dice, de ninguna cosa tengo necesidad. En Lucas 12:16 vemos aquel joven rico que viene al Señor. ¿Mm? Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, los mandamientos. Y encima era rico. Pero el Señor le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se dio vuelta y se fue triste porque tenía muchos bienes y no pudo con su autosuficiencia. No necesitaba al Señor. Este es el creyente tibio. De bocas para afuera dice Señor, Señor, pero en su vida interior no le obedece y no hay una vida. No necesita al Señor. No tengo necesidad de ninguna cosa. Así eran los laodicenses. ¿Mm? Por esta razón, la iglesia fue una iglesia miserable, pero también vemos que es una iglesia ignorante. ¿Por qué? Porque no sabe todo lo que realmente el Señor ve en ella. Lo que uno puede ver de sí mismo puede ser falso y hasta uno mismo estar equivocado e ignorar de su verdadera realidad espiritual. Ahora, ¿cuál es el concepto que el Señor tiene de mí? Mira el concepto que el Señor tiene de la iglesia de la Odisea y de sus miembros. No sea este el concepto en tu vida. Una iglesia desventurada, es decir, infeliz, no tenía vida espiritual. Era una iglesia que se consideraba a sí misma rica y era miserable. ¿Mm? Era una iglesia pobre, no tenía frutos, porque se consideraba a sí mismo autosuficiente. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Era una iglesia desnuda, porque no tenía la justicia de Cristo. No estaba cubierta de la sangre de Jesucristo. Era una iglesia que se hallaba ciega. Y qué triste que es esto, porque no veía su verdadera realidad. Sus ojos cargados de su orgullo, cargados de su adulterio, cargados de su idolatría, no le permitían ver realmente al a aquel que es el amén, a aquel que es el testigo fiel y verdadero, a aquel que es el principio de la creación de Dios. Seguimos viendo al Señor Jesús y su consejo. En tercer lugar, y Él va a decir lo siguiente, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Importante es que comiences a reflexionar y a meditar tu real condición espiritual. Si hasta ahora las características de tibieza se están dando en tu vida, ten en cuenta que debes hacer un cambio importante en tu vida, un cambio radical y comprar del Señor oro refinado en fuego para que realmente seas rico. Los miembros de la Odisea no eran ricos, eran pobres, infelices, eran miserables, dignos de lástima, desnudos, ciegos. Pero acá dice, compres de mí oro refinado en fuego. Isaías 55, del 1 al 10, leemos, venid a mí y comprad sin dinero, sin precio, y comprad. Y acá la idea es de comprar porque el Señor ya pagó, es de comprar sin dinero y sin precio, es de adquirir lo que Él ya ha comprado por nosotros, lo que Él es de adquirir y apropiarnos lo que Jesucristo ya pagó. ¿Y qué es eso? Oro refinado en fuego para que sea rico. Es su salvación. Hechos 3:15. Él es el autor de la vida. Recibí la vida de Cristo. Hebreos 12:2. Él es el autor y consumador de la fe.
de una vida de toda verdad, de toda, de toda confianza en Él. En Él podemos estar más que seguros. Recibas la salvación de Cristo. El Señor para eso pagó en la cruz tu redención, para que en Él tengas vida eterna. De mí compres oro para que seas realmente rico. Un hijo del rey es un príncipe, es un rico. Un hijo de Dios es una persona que va a cumplir entonces estas características. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también dice, y tomes vestiduras blancas para vestirte. Y acá significa aceptes la justicia de Cristo, para que tus actos sean justos delante de Dios. Esto implica la justicia de Jesucristo sea imputada a tu propia vida. Las ropas blancas que habla en Apocalipsis 19:8, léelo, son las acciones justas de los santos. Ropas de lino fino, blanquísimo. Cuando en la Odisea se vendía aquella tela fina de color negro, el Señor ofrece una mejor, de color blanca, que implica la pureza y las acciones justas y rectas. El que hace justicia es nacido de Él, porque Él es justo. Y esto es lo que nos debe llevar cada día en nuestra vida diaria, en nuestra práctica diaria, a vestirnos del Señor Jesucristo, a vestirnos de amor, a por sobre todas las cosas, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y despojarnos del viejo hombre, pero también a aceptar una comunión diaria para andar en luz, porque acá dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Allí en la Odisea estaba la escuela de medicina de los oculistas que vendían aquellos productos farmacéuticos que se echaban en los ojos y les permitía ver mejor. Es el colirio que lubricaba sus ojos y limpiaba de las impurezas. Nehemías 8, del 5 al 6, precioso pasaje, cuando Esdras abría el libro de la ley, el pueblo prestaba atención. Que cada vez que vayamos a la palabra de Dios, prestes total atención. Que el Espíritu Santo vaya abriendo tu mente, abriendo tu corazón, como Dios lo hizo con Lidia de Tiatira, así como lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Abrió su corazón. Presta atención cada vez que vas a la palabra de Dios, así sea para hacer un devocional, para meditar en ella, para tener tu lectura diaria. Lee con propósito, con sentido. Que la palabra de Dios produzca un verdadero quebrantamiento en tu corazón y te lleve a adorarle, como produjo en el pueblo de Israel, que lloraba cada vez que escuchaba la palabra de Dios. Y luego los sacerdotes le decían, adoren al Señor, hoy es día de alegría, hoy es día de fiesta. Por nuestros pecados tenemos que llorar y quebrantarnos delante del Señor. Pero al mirar al Señor, esto nos produce gozo, alegría, porque Él nos perdonó. Seguimos viendo en cuarto lugar el Señor Jesucristo, su reprensión y llamado. Y acá ya es el último, y va a decir allí los preciosos textos que Él al que ama reprende y Él nos llama a ser celosos. Dice el pasaje allí lo siguiente, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Su reprensión a ser celosos. Elías decía, 1 Reyes 19:14, he tenido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Santiago 4:5, el Espíritu que habita en nuestro corazón nos anhela celosamente. Uno de los atributos de Dios es que Dios es celoso, que de un celo santo, de un celo puro, de que Él quiere ser nuestro Padre y Él quiere hacernos para nosotros sus hijos
únicos y de nadie más. Que Él sea el único en nosotros y nadie más. Que Él sea el primero en nosotros y nadie más. Que Él sea la preeminencia en nosotros y nadie más. El Señor es maravilloso en esto. Pero también seguimos viendo su reprensión a arrepentirnos de nuestros pecados. Porque dice, y arrepiéntete. Y esto es un llamado a la urgencia, en el sentido de que debemos cambiar de mentalidad cuanto antes. Y que este cambio de mentalidad produzca esa nueva vida. Cuando el Espíritu Santo produce ese arrepentimiento genuino, sincero, en nuestro interior, en nuestro corazón, entonces somos contristados según Dios. Un pesar por nuestros pecados, un llorar por nuestros pecados, pero que también va a producir gozo, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, a una nueva vida. Santiago 4:8, que debemos llorar por nuestros pecados, que debemos limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Esta es lo que encontramos allí. Los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Pero también encontramos un llamado a la comunión íntima. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual nos ha llamado a la comunión con su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Señor es fiel y Él está afuera. Qué triste la condición tibia de esta iglesia. Hemos dicho en algún momento que las características o las condiciones de esta iglesia se da en todos los tiempos. Las condiciones de las 7 iglesias de Asia se dieron en el siglo I y se dieron en todos los tiempos de la iglesia, aún hoy en nuestros días. Qué triste es encontrar una iglesia donde el Señor está afuera y donde sus miembros han excluido al Señor y lo han puesto afuera. El Señor tiene que decir de ellos, estoy a punto de vomitarte porque eres tibio, porque dices de ti mismo que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Sin embargo, eres miserable, desventurada, infeliz, ciega, desnuda. Ahora el Señor te llama a una comunión íntima. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y esto se produce, como hemos dicho anteriormente, a ser celosos y a arrepentirnos. Como hemos dicho, a que el Señor tenga ese cenar con nosotros, comer la comida que Él provee. La comunión íntima y esta comida íntima es la que se producía en la relación más íntima, amigable entre los orientales. Y qué hermoso que es cuando en nuestras casas invitamos y estamos en una mesa con alguien a quien queremos y tenemos una comunión íntima, una conversación íntima, un comer juntos. El Señor quiere esa amistad contigo. Qué precioso que es este llamado, mi querido amigo, en la paz y la misericordia, en la paciencia y la misericordia de nuestro Señor. Él está llamando a la puerta. Ahora, ¿vas a acceder a ese llamado? Tenés que ser celoso, solo Dios. Tenés que arrepentirte de tus pecados, llorar por tus pecados, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, entra a mi corazón, perdóname, haberte excluido todos mis años. Tal vez es la condición que vos decís, pero mis padres son creyentes, mis abuelos son creyentes, me he criado en la escuela dominical, he sido bautizado, enseño la palabra en la iglesia, participo del discipulado, pero tal vez tu vida aún así, con todo este engranaje de actividades, de ministerio, de llamados frutos, entre comillas, no te vea más que una persona infeliz, una persona digna de lástima, una persona pobre porque no tienes frutos,
Una persona desnuda porque no está cubierta con la justicia de Cristo. Una persona ciega porque no ve realmente su condición espiritual. Cree que está bien con el Señor. Cree que está bien espiritualmente. Pero en Él no hay vida eterna. No hay vida en Cristo. El Señor llama a esa comunión y a ese verdadero arrepentimiento, a que te apartes de la tibieza y seas verdaderamente un creyente celoso, caliente. Sabes que celoso tiene la misma raíz en el griego que la palabra caliente de los versículos 14 y 15. Y habla de esto, de que Dios sea único, de que Él sea el primero y nada más. Bueno, que el Señor te bendiga ricamente y que puedas mirarle solo a Él. Mira, el Señor promete un premio y una recompensa, que es la de los versículos últimos, 21, 22, sentarse juntamente con Él cuando Él venga en su reino, así como el Señor está sentado juntamente con el Padre. Qué precioso premio estar junto con el Señor, allí al lado de Él. Y esto es para el creyente verdadero. Precioso premio. Que el Señor te bendiga mucho. Vamos a orar y a encomendarnos nuevamente. Señor, que a ti sea la gloria. Te pido por el oyente para que realmente, Señor, si es alguien tibio, se arrepienta y se entregue totalmente a ti de todo su corazón. Acepte la verdad a Jesucristo, que acepte tu perdón, que acepte la vida eterna, que acepte al Espíritu Santo en su vida, que el Señor sea un verdadero Hijo de Dios, celoso, caliente, que Señor, del cual tú encuentres en él aprobación y del cual, Señor, un día podamos estar delante de ti junto en tu presencia. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente y podamos ser creyentes en los cuales el Señor no encuentre en nosotros desaprobación, sino aprobación, y seamos por Él enriquecidos con todo lo que Él nos da. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en la próxima, si así Él lo permite. Hola chicos, ¿cómo están? Les habla la señora Dara. Y este año, a pesar de la cuarentena, como vos, no podés venir a la escuelita va a tu casa. Seremos la clase de las ovejitas. Compartiremos muchas cosas durante todo este tiempo. Por eso, te invito a jugar, cantar y sobre todo a aprender de la palabra de Dios. Si tenés entre 8 y 9 años, te esperamos este domingo a las 4 de la tarde por Zoom, donde ¡jugaremos! ¡Contaremos! Y aprenderemos historias nuevas. No te olvides, compartí este video e invita a tus amiguitos de 8 y 9 años. ¡Nos vemos!